van a temer los jueces, pero sí van a ser mucho más precisos en lo que hagan. ¿Por qué? Porque hay un pueblo mirándolo. A los jueces generalmente se dice que hablan por sus sentencias. Bueno, en esta era de las comunicaciones, la rapidez y las redes, se tienen que cuidar, digo yo, de no hacerlo al voleo, de no sopesar cada prueba en su justa medida. Tienen que pensar que no solamente están los padres de Fernando Báez Sosa, la gente espera de la justicia que actúe a la altura de las circunstancias. ¿Crees que la gente se cansó o se molestó por tanta impunidad que reflejaron los rugbyers durante todo el proceso del asesinato, el antes, el durante y el después? ¿Sabés lo que pienso primero? Creo que a veces se da la magia y Fernando entró en cada corazón, en cada persona. Vos fíjate que de todo tipo de edades alguien te dice, ese chico me pareció, no se lo merecía, un montón de cosas, ¿no? Primero entró por ahí y después empezaron a ver cómo era la conducta de los imputados. No solamente de los imputados, empezaron a ver la lejanía, la frialdad de esos padres de los imputados. Yo creo que era obligado el pedir perdón pero sentidamente, si no el perdón no vale. Y ahora empezaron con el tema legal. Y el tema de las chicanas legales, yo lo digo, me hago cargo, no va. ¿Por qué? Porque no se le puede decir con este nivel de pruebas, las cámaras, la totalidad de pruebas, verlos cómo actuaron antes, durante y después, como vos bien decís, decir, no sabemos de qué se nos acusa, que es la última argumento de la defensa. No se puede empezar a plantear nulidades, no se puede empezar a recusar fiscales, porque solamente no opinan como ellos quieren. Agustín, te escucha Valeria Carrera. Sí, Valeria, buenas noches. Agustín Datelis te saluda acá. Primero, antes de arrancar a hacerte preguntas de detalles un poco más técnicos de cómo es que sigue esta situación, te pregunto a título personal, ¿cómo resumís lo que viviste recién, esta noche, ahí, con toda esta cantidad de gente en ese escenario? ¿Cómo viste a los padres de Fernando? ¿Qué sensación te queda de lo que se vivió hace un rato? Mira, lo primero que te digo es, llegué un poquitín demorada porque me quedé en la plaza con la gente, subí al escenario, había mucha gente, nos pidieron que bajemos muchos para evitar un problema, y fue lo mejor que me podía pasar, porque saben los padres de Fernando que el estudio Burlando está comprometidísimo, pero después me hizo bien porque empecé a escuchar la opinión de un montón de gente. Se me acercó el profesor del secundario de Fernando, estuve con unas compañeras de la universidad de Fernando, gente que no lo conocía y gente que me acercaba a su caso. Hace 10 años mataron a mi hija, hace 4 años mataron a mi hijo, hace 1 año que busco el cadáver de una nena, y vos te das cuenta que las historias son siempre igual, no me contestan, no tengo abogado, no sé qué hacer. Me parece que es un compromiso que tenemos como sociedad, dar una respuesta, ¿no? Y yo como abogada, bueno, hacer lo que pueda desde mi lado, no sé, dar una mano, una ayuda, si no yo no estaría acá hasta esta hora. Doctora, buenas noches. Independientemente de toda la situación que se está dando en torno a esto, lo cierto es que la defensa de los rugbyers argumenta que hay un show mediático montado y que buena parte de la acusación contra los rugbyers se cimenta sobre esa presión mediática. Atento a esto, mañana, por ejemplo, los rugbyers no van a declarar, pese a que van a ser trasladados, y hoy hubo un acto multitudinario. El acto multitudinario de alguna manera parece darle la razón a la defensa. ¿Qué juez se animaría, aun cuando considerara que uno de los rugbyers no tiene nada que ver, a excarcelarlo y dejarlo en libertad después de un acto como el de hoy? Yo te voy a dar el ejemplo que la gente va a recordar. Cuando fue el caso de Ángeles Rawson, toda la sociedad pedía por el padrastro Patoski, ¿sí o no? La justicia lo vio por televisión, porque ese era un caso del día a día, con mucha cobertura, y la justicia falló en el sentido que tenía que fallar. No me viene ahora a la cabeza, digamos, a la memoria, perdón, un ejemplo, pero ¿podemos pensar que este acto es más grave que el asesinato en sí? De ninguna manera. ¿Podemos poner todo el peso del lado de la... Claro, podemos poner todo el peso del lado de la prensa y no recordar
¿Qué pasó antes de la prensa? ¿Qué está transmitiendo la prensa? Solamente lo que ocurrió. Y las pruebas las dejaron justamente los imputados. No me puede nadie decir que la prensa, un programa o una marcha va a generar que se incline la balanza. ¿Sabes por qué? Porque nunca se dio así, no se dio así. Bueno, pero no siguiendo... hay caso que hayamos con un acto o con la prensa dado vuelta, salvo, y esto es importante, salvo cuando la prensa pone el blanco sobre negro, ojo, que acá no estaba, por ejemplo, Coppola involucrado. Ojo que estos policías se drogaban juntamente con las testigos. ¿Te acordás de aquel caso Coppola? Sí, lo claro. mostró la televisión. Bueno, pero siguiendo este razonamiento, tengo doctora, que decirlo, Mauro Viale. Doctora, Sí. siguiendo este razonamiento, digo, hoy hubo una multitud reclamando justicia y en el caso en sí hay una fiscal interviniendo, un fiscal general, un juez de garantía, 8 detenidos, 2 excarcelados, 1 más investigado, los fiscales interviniendo, es decir, todo el sistema de justicia está interviniendo. Sin embargo, pese a que el aparato de justicia está a pleno, se sigue reclamando justicia. ¿No hay una contradicción ahí? No, ¿sabés qué sucede? Que por todo el procedimiento posterior a la detención de los rugbyers, de los imputados, la gente está como percibiendo, acá hay como un run run, un olor a salen todos, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en las opiniones disidentes de otros colegas, lo pueden ver en la estrategia del propio defensor. Entonces la gente está creída que como son pertenecientes a una clase media o media acomodada, hay mucha chance de que no se haga justicia. Tendremos que redoblar el esfuerzo para que las pruebas que hay hasta la fecha les sirvan. Y si no, iremos por más pruebas. Valeria, te habla Gustavo Idoyaga. Dijiste recién, hay un olor... O ¿Qué la tal, gente, Gustavo? ¿Cómo andás? A la gente percibe un olor a que van a salir. La pregunta que te hago a vos, esta interpretación de justicia que tiene la gente, y te saco del ámbito jurídico, ¿por dónde pasa? Porque vos recordás otras marchas que en algunos casos pedían pena de muerte. ¿Cómo viste el clima de esta marcha con respecto al término justicia? No. Mira, esto sí lo quiero decir porque es muy importante. Este chico era muy bueno, porque esos padres son muy buenos. ¿Sabés lo que piden ellos? No piden maten, los cuelguen, cadena perpetua, mano dura, no. Solo pide que se aplique la ley para los que fueron culpables. Te voy a citar el caso de Pablo Ventura. Sí. El caso de Pablo Ventura, en otro momento, una querella que va al frente, que acciona, que aporta pruebas, hubiera dicho, no, déjelo adentro, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, al ver que no tenía nada que ver, no nos quedamos rumiando y apelamos ni insistimos. ¿Por qué? Porque los padres dijeron, si no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ahora aceptaron el día lunes la soltura de los otros dos, sin el odio visceral, sin el rencor. Dijeron, ¿se puede hacer algo? Si no, quiere decir que no se equivoca la fiscal. Están con ese convencimiento. Ellos lo que pedían hoy era solamente justicia, que esto no se olvide, que no vaya a quedar en la nada, que cada uno de los que hizo esto paguen. Sí. Doctora, con la ley que a tenemos, propósito no hay que de esto reformar último, nada. a propósito de esto último que usted está diciendo, uno no puede evitar pensar en el caso Malvino. 14 años, ocurrió en otro lugar, esto fue en Brasil, pero los protagonistas eran argentinos y no hubo justicia para Ariel Malvino y para su familia. ¿Cree que este sí puede ser un caso en el que se marque una especie de antes y después para episodios de estas características de violencia? Vos sabés que yo pienso que este caso va a ser un antes y un después, y no te digo solo jurisprudencialmente, yo te digo que acá, llegó a todos acá. Entonces, cada uno va a tener que pensar esta noche en su casa qué va a hablar con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. ¿Para qué? Para cuidarlo, seamos egoístas, cuidémoslo. ¿Cómo? No pelees, no pegues. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden ser tanto Fernando como los imputados. Nosotros no queremos que nuestros hijos terminen de esa manera, ¿se entiende? No criamos asesinos. Entonces tenemos que rever. Mira, desde que tomé este tema de Fernando, estoy tratando de, capaz que esto no les importa, pero creo que sirve. Estoy tratando de educar mi temperamento. Capaz que soy una persona muy vehemente, muy peleadora. Bueno, trato de contar hasta 10, no contestar mal y respetar al otro. Ese simple ejercicio, respetar al otro.
Algo tiene que cambiar en ese nivel, nosotros. Después tiene que cambiar la justicia. ¿Sabés con qué? Va a tener que ser un poquito más seria, porque no puede ser que una querella, que un estudio de abogados le diga hay una persona más. No miraron el video. Hay una persona más. Se nos negó, hasta que le tuvimos que mostrar la cara. ¿Quién era? ¿Sí? Doctora, y esos dos chicos que fueron excarcelados, ¿cómo seguirá la suerte en el caso de ellos en las próximas horas, los próximos días? Y también si este hecho que ocurrió y esta movilización en algo puede modificar la suerte de estos dos excarcelados. No, esto no es una prueba, esta marcha, para nada, no es una presión, te lo vuelvo a repetir. De hecho, la fiscal el lunes pasado vio también lo que pasaba en los medios, lo que pasaba con la gente, en las redes sociales, y si hubiese sido por eso no hubiera soltado a dos, pero se apresuró porque no evaluó toda la prueba. Nosotros lo que hicimos ahora fue presentar un pedido de imputación de la totalidad y que sea con cumplimiento de prisión efectiva hasta el momento del juicio. Así que yo creo que no se va a dejar torcer el brazo por una marcha, no creo que fuera así, porque si no entonces tendríamos que, en vez de contratar abogados, tendríamos que contratar agentes de prensa, y no lo digo mal por ustedes, para que hagan este tipo de difusiones y entonces ganaríamos los juicios. No es así. Ahora, doctora, sin embargo, la prensa sí tomó partido, ¿no? Digo, hay posiciones dentro del periodismo que van hacia un lado, van hacia otro. ¿Notan esto ustedes? Sí, pero ¿sabés por qué? Porque ya te dije que el caso primero atravesó la pantalla porque Fernando generó una magia, generó algo. Ese chico nos dio un mensaje, habrá dicho, bueno, me muero, me han matado, pero ustedes tomen esta posta porque no puede ser una muerte inútil. Y fíjate que cada uno de ustedes, los periodistas, cuando hablamos de neutralidad, ¿existe la neutralidad? No existe jamás la neutralidad. Entonces quizás unos con más fuerza, otros menos, tomaron partido. Yo estoy segura que los que defienden a los imputados deben ponerse en el lugar de qué pasara si tuviera a mi hijo enfrentando una condena a 35 años. Yo lo pensé. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría? Por supuesto que sería desgarrador, triste, pero ¿sabés qué ventaja tendría en ese caso? Iría a verlo 2 veces por semana, a hablarle, a tocarlo, a llevarle la comida. Lo tendría vivo. No pueden decir lo mismo los padres. Doctora, hoy Fernando está muerto. Doctora, es inevitable escucharla con mucha conmoción en esto que usted está diciendo, y ese aplauso lo está refrendando de alguna manera, básicamente porque ahí hay una gran cantidad de familias que seguramente están destruidas. ¿Por qué creen ustedes desde la defensa? No te escuché. ¿Por qué creen ustedes, a propósito de lo que decía recién, que ninguno de esos padres logró que alguno de los chicos imputados rompa esa suerte de pacto de silencio que hay? No, ya no es más un pacto de silencio. ¿Sabés lo que es? Y quedó evidenciado en la audiencia del artículo 168. Cuando el abogado debe haber diseñado esta estrategia, una de las condiciones debe haber sido silencio o falla. Y esperaron a ver qué pruebas tenía la fiscal y esperaron ver cuál era el tenor del juez, cómo le salió mal. Están recusando y denunciando a la fiscal. Ahora, creo que después de la indagatoria que viene, porque los vuelven a indagar por la nueva calificación de homicidio agravado por alevosía, yo creo que así como uno quiso decir nosotros no fuimos, alguno va a querer soltarse de ese plan y hablar. Néstor, sí. Sí, doctora, básicamente quiero preguntarle algo que a lo mejor es delicado en estos términos y sobre todo en el ámbito en que usted está. En este caso, ¿para qué sirve la justicia? Los padres de Fernando, aun cuando obtengan justicia, no van a recuperar lo más preciado que era su hijo. Entonces la justicia es insuficiente para el dolor de esos padres. ¿Para qué sirve la justicia que castiga después y no previene antes? Porque en realidad estamos hablando de hacer justicia por un muerto que no va a volver nunca más. Y el dolor de esos padres no se mitiga ni aún habiendo justicia. Sin embargo, es verdad,
No va a volver, Fernando, no va a volver. Pero si nosotros no aplicáramos la ley, si no fuéramos insistidores, pedir lo que corresponde, esa gente imputada saldría a volverlo a hacer, pero los otros sabrían que no hay ningún tipo de pena para el que mata. Pero ¿sabés qué? Yo acá me encontré con un montón de almas en pena. Esas almas en pena son las personas que van con la foto, que no tienen respuesta, no saben qué pasó y saben que nadie pagó por lo que le arrebataron. Entonces hay que apuntar a lo que tenemos hoy, la justicia. Valeria, te quiero hacer una consulta. ¿No cambió a raíz de este asesinato? Decime. ¿No cambió a raíz de este asesinato el concepto, la estigmatización de quién es un asesino? Porque antes el asesino era el chico que venía con la gorrita, que estaba mal vestido, y ahora que lo vimos inclusive después del asesinato en una foto que parecían todos impolutos, prolijitos, la gente comenzó a visualizar que un asesino puede estar escondido con cualquier formato en la sociedad. Por supuesto, si tenemos no solamente asesinos, ¿acaso no convivimos con los políticos que nos roban, que nos matan, que nos quitan vacunas? ¿No son asesinos también? Sí, es cierto. Es muy complicado este tema, muy doloroso también lo que ocurrió y lo que se está viviendo y se percibe y se siente ahí en tus palabras, pero además en la gente que te está rodeando en este momento. Bueno, te agradecemos mucho, Valeria, la nota esta noche. Bueno, y vamos a ir siguiendo muy de cerca este caso, porque la verdad que nos conmueve mucho a todos y nos toca muy de cerca. Gracias, Valeria, por la nota. Sí, aparte que este caso va a servir para todos los casos que hay acá esperando. Bueno, y gracias, Matías, desde allá del móvil, gran laburo que estás haciendo allá, como siempre. A disposición. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, seguimos acá con la normalidad del programa de hoy, pero no queríamos dejar de abrir con esto, que fue el hecho más importante que se vivió en el día de hoy. Ahora todavía gente en la plaza ahí desconcentrando, muy movilizada, muy sensibilizada con esto que te venimos contando acá, que nunca debería haber ocurrido, pero que ocurrió hace exactamente un mes ahí en esa trágica noche en Villa Gesell. Bueno, siguiendo con los temas del día de hoy, ya tenemos nuestro invitado de esta noche acá sentado, con quien vamos a estar hablando mucho de precios, ¿sí? Quédate ahí porque en un rato vamos a estar hablando mucho de qué está pasando con los precios, con la inflación en Argentina, precios cuidados, funciona, no funciona, ahora con los mayoristas, etcétera, etcétera. Pero primero te voy a desglosar un poco la información del día y los títulos de esta noche. ¿Arrancamos ya así o modificamos? Mabel, arrancamos así directamente. Bueno, sigamos. Entonces, primer tema que te voy a desglosar esta noche acá en Hagamos Números tiene que ver con el tema de la grieta de los asesinos. En particular, ya que venimos con este tema, mirá esto que nos va a contar y nos va a mostrar Gustavo para tratar de profundizar más esto de la grieta incluso en los asesinos. Qué tema delicado, la grieta en los asesinos. A ver si nos podemos detener en la imagen. Más que una reflexión mía, le pido a cada uno de ustedes que haga su reflexión. Fíjense, cuando los asesinos son así, y ven estos chicos, la pregunta que le hice a la doctora Valeria Carreras, ¿no? Que tienen una pinta, que van a la calle, que de pronto van con el gorrito inclinado, que de pronto tienen un estilo diferente, y nosotros queríamos condenar a ellos. ¿Por qué digo nosotros? La sociedad. ¿Se acuerdan? La marcha de Bloomberg, pedían pena de muerte. Muchas marchas. Baja de la edad de imputabilidad, ¿sí? La vuelta a la colima, un montón de conceptos y frases. Ahora, cuando las fotitos son estos chicos que estaban así, prolijitos, independientemente del deporte que puedan practicar, para no culpar al deporte, pero sí el ejercer la fuerza del deporte. Bueno, ahora hay que debatir, tiene que haber un debate profundo con respecto a esto. Bueno, y acá tenemos las dos fotos, y esto lo vamos a debatir en instantes. Sí, en un rato vamos a debatir este diferente tratamiento que tiene que ver con la condición social en este caso y estas estigmatizaciones que muchas veces lleva adelante la sociedad. Lorena, contame un poquitito, buenas noches, acerca de esta idea de el nunca más sobre la deuda. Hola, bueno, ahora sí formalmente para meternos un poquito en la cuestión de lo que la política está marcando alrededor
de la economía. Mirá, esto que estás viendo acá, y lo vamos a contar en un ratito, es el proyecto de ley presentado por el senador Adolfo Rodríguez Sá para el nunca más de la deuda, el nunca más de la contracción de deuda externa e interna por parte de los gobiernos en la Argentina. En un ratito te contamos en qué consiste este proyecto, quiénes lo apoyan y qué podría pasar o en qué momento podría tratarse en el Congreso de la Nación. Bueno, en un rato todos los detalles de eso, tema súper interesante cuando se está discutiendo una reestructuración de la deuda. Néstor, buenas noches de nuevo. ¿Qué es esto de que los represores no? Claramente que no, porque cuando hablamos que no, hablamos de no a los beneficios de la excarcelación, de la prisión domiciliaria, de las libertades anticipadas. Te vamos a contar y te vamos a mostrar un fallo que rechaza la prisión domiciliaria de un personaje muy conocido y pluricondenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Bueno, en un rato también vamos a estar analizando todo eso muy importante esta noche. Y ahora te voy a explicar, viste que hay una palabrita que se puso de moda hace poco, hace unos meses, que es esa palabra extraña que ahora todos adquirimos, que es reperfilamiento. Bueno, ahora parece que el Fondo Monetario también reperfila, no hablando de vencimientos de deuda, que ahí el gobierno quisiera que el Fondo Monetario reperfile y que de una vez decidiera postergar los vencimientos, que es lo que el gobierno pretende, sino que reperfila al estilo de recalcula. El Fondo Monetario, como si fuera un GPS, está recalculando. ¿Por qué? Porque hoy la propia titular del organismo, Kristalina Georgieva, comunicó que el Fondo Monetario está reviendo su posición acerca de las recomendaciones de política económica para países emergentes. El Fondo Monetario, que con su recetario viene y lo impone en la crisis europea, con Grecia, con España, con Portugal, y que lo impuso en las crisis del sudeste asiático, con Indonesia y con Tailandia, y que después lo impuso en países de Latinoamérica, bueno, ahora nuevamente parece que dice darse cuenta de que ese recetario no es el indicado, que hay economías que requieren de algunas otras políticas y entonces, ahora te lo voy a contar más en detalle, está reevaluando sus recomendaciones de política económica. Si así fuera, bienvenido sea. Uno sospecha que el Fondo Monetario defiende siempre los mismos intereses, que son aquellos de los grandes grupos financieros concentrados. Bueno, hoy salió un informe de la Unión Industrial Argentina, ¿sí? Un informe de la Unión Industrial Argentina que da cuenta de una muy fuerte caída en la industria. Lo que dice este informe es que la industria, en una medición que lleva adelante la Unión Industrial Argentina, tuvo una caída de 6,3% en el año 2019. El último año de gestión del gobierno de Mauricio Macri terminó, según la Unión Industrial Argentina, con una caída, un derrumbe, porque aparte se calcula contra el año 2018, donde también había habido una caída de la industria, en este caso de 6,3%. Muy fuerte, lo cual explica la situación de crisis en la que se encuentra la economía argentina, el desempleo, los niveles de pobreza y el tan golpeado mercado interno. Por otro lado, en el marco de esta situación de crisis que te describo, de golpeado mercado interno, de desempleo, de salarios que no alcanzan, ahora vamos a estar hablando de precios, de que vas al supermercado y no te alcanza, hoy se anunció por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, el pago de un bono para trabajadores estatales de 3.000 pesos en el mes de marzo y 1.000 pesos en el mes de abril. Tal como viene haciendo el gobierno con jubilados, con trabajadores del sector estatal nacional, con trabajadores del sector privado, los aumentos son de suma fija. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene esto de que los aumentos sean de suma fija? Es que los transforma en más progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que genera es un aumento en términos porcentuales más fuerte para aquellos sectores de menores ingresos y más débil para los sectores de ingresos más altos. Para que se entienda, si a alguien que tiene un salario de 30.000 pesos le estoy subiendo 3.000 de monto fijo, el aumento que está percibiendo es del 10%. Es importante, significativo. Si a alguien que tiene un salario de 300.000 pesos le estoy subiendo los mismos 3.000, ese aumento es de apenas el 1% y es prácticamente insignificante. Por eso
el gobierno en esta idea de la solidaridad, en esta idea de que aporten ciertos sectores para trasladar hacia otros, es que se están otorgando en muchos casos aumentos de suma fija, esta vez también en la provincia de Buenos Aires. Ya mismo te desgloso un poco esta información que acabamos de dar y arrancamos conversando con nuestro invitado, el señor Damián Di Pace, que mide todo el tiempo, sigue de cerca qué pasa con el consumo masivo, con los precios, con las ventas, entonces te va a poder orientar y contar mejor qué es lo que está pasando con todo esto. Dale, ya mismo acá hagamos números, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá y ahora te voy a contar por qué lo que te acabo de anticipar, el Fondo Monetario reperfila también, no como le gustaría al gobierno que reperfile, que es que diga, muchachos, por favor, patéenme, dejo que me pateen los intereses, los pagos, sino que recalcula. A ver, miremos, la imagen de la titular del Fondo Monetario, la señora Kristalina Georgieva, implorando, casi que rezando, porque la declaración exacta fue: el Fondo Monetario está replanteando las recomendaciones de políticas para mercados emergentes. Supuestamente el Fondo Monetario, que en algún momento era bueno. ¿Te acordás que Nicolás Dujovne en algún momento, cuando la Argentina decidió en el gobierno de Macri volver después de tantos años a pedirle plata al Fondo Monetario, en aquel entonces el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, nos había querido explicar que el Fondo Monetario ahora era bueno, que no era el mismo Fondo Monetario que conocíamos de la década del 90 y de antes, que imponía recetas de ajuste, sino que se habían dado cuenta que ahora eran buenos. Algunos te advertíamos en su momento, guarda que el Fondo Monetario bueno es algo que me hace desconfiar, el Fondo Monetario es el Fondo Monetario, las recomendaciones de política económica responden siempre a los mismos intereses, los países que dominan y que deciden los destinos del Fondo Monetario son los mismos, son un grupo de países poderosos y el mercado financiero y los grandes capitales concentrados tienen una presencia muy fuerte a través de los diferentes técnicos y autoridades que manejan el organismo dentro del Fondo Monetario, con lo cual el Fondo Monetario bueno era algo medio sospechoso. La realidad es que al poco tiempo nos dimos cuenta que el Fondo Monetario seguía siendo el mismo que fue siempre, las recomendaciones de política seguían yendo siempre para el mismo lado y en el caso de Argentina, en el último año, en los últimos 2 años, nos venía empujando una situación de crisis producto de ese ajuste que avanzaba y avanzaba cada vez más profunda. Bueno, la realidad es que ahora el Fondo Monetario declara esto que ya ha hecho en algún otro momento de la historia reciente, pero que después siguió por su mismo camino. Bueno, nuevamente la propia titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, en el medio de la tensión y la discusión con la Argentina, principal deudor por lejos del resto de los países de este organismo, sale y declara otra vez hacia la idea de alguna bondad por parte del organismo que se da cuenta de sus errores y revisa sus políticas. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión. En el medio de todo esto, ya que hablamos de deuda, que es el tema que domina por estos días la atención de la agenda económica en Argentina, acordate que el Ministerio de Economía hace poco tiempo atrás publicó un instructivo, acá te lo mostramos, te contamos paso a paso cómo era esto, que pretende llegar al 31 de marzo con el canje de deuda, la reestructuración cerrada, realizada, ¿sí? Evitando el default y con una nueva deuda canjeada que tenga vencimientos más postergados, más pateados en el tiempo. Bueno, lo cierto es que Economía, el Ministerio publicó el instructivo para la reestructuración de la deuda en el día de hoy con mayor detalle, con lo que va a pasar los próximos días, quiénes van a ser los agentes financieros encargados de la comunicación, de la colocación, de diferentes roles que tienen los agentes financieros cuando se hacen este tipo de operaciones muy grandes y muy complejas, con la idea de recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, es decir, se empieza a reglamentar aquello que se aprobó en la ley, que se votó hace pocas semanas atrás, que pidió el ministro Martín Guzmán para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Postergar los vencimientos, llevar adelante seguramente alguna quita de capital, que veremos de cuánto será, para que esto pueda pagarse y no como ahora donde está tan concentrado que se hace imposible.
Todo esto generó diferentes malestares. Hoy tenemos un montón de actores de la economía de mal humor. Diferentes actores que por uno u otro motivo están con malestar, con mal humor, renegados, mal. Bueno, el primero es el mercado financiero, que está de muy mal humor con todo esto. Le cayeron muy mal las declaraciones de Martín Guzmán en el Congreso hace un par de días atrás, cuando hizo declaraciones duras contra los acreedores privados, responsabilizó al Fondo Monetario y la reacción del mercado sigue siendo dura. Hoy, en el día de hoy, tuvimos por primera vez que el dólar turista o el dólar solidario, como lo quieras llamar, que es el dólar oficial al cual se le suma este impuesto del 30%, hoy superó por primera vez los 83 pesos, a un nivel de 83,17. Acordate que cuando arrancó todo esto del impuesto país, el dólar turista estaba en un nivel de 82 pesos, ya superó hoy por primera vez los 83 pesos, y el riesgo país, esa medida que nos marca el humor del mercado financiero, volvió a subir por encima cómodamente de los 2.000 puntos, en esta oportunidad 2.063 puntos básicos para el riesgo país. Esto quiere decir que caen los precios de los bonos, esto quiere decir que los bonistas, los tenedores de títulos están preocupados por la propuesta de reestructuración de Argentina, se siguen sacando títulos de encima y el riesgo que hay atrás de esto, cuidado, es que empiecen a aparecer actores no deseados, llamémosle, en el mercado financiero, que son estos fondos buitre que empiezan a oler carroña, y cuando los títulos valen muy poco, cuando se le llama técnicamente la paridad del título es muy baja, es decir, cuando el precio es muy bajo, estos fondos aparecen y empiezan a hacer su apuesta. Y cuidado, porque estos fondos son los que después empiezan a frenar, a trabar la posibilidad de ciertos acuerdos para lograr el objetivo que muchas veces pretenden, que es empujar a un default y negociar después. En Argentina lo vivimos, no te voy a contar mucho sobre esto. La reestructuración del 2005 terminó pagándole a los famosos fondos buitre en el año 2016, 11 años después, con todo lo que exigían de interés, etcétera. Entonces, vaya si tienen poder económico, de lobby, político, etcétera. Estos fondos hay que tener mucho cuidado. Hoy empieza a ser un riesgo para la Argentina la aparición de estos actores. Hay otros personajes que están de mal humor, no solo el mercado financiero. En este caso, el Banco Central. ¿Por qué está de mal humor el Banco Central? Mirá la gráfica tan simpática que tenemos acá con un consumidor, un individuo que va al banco, pide un crédito o financia su tarjeta, que con cara de perplejidad se mira los bolsillos hacia afuera porque lo están secando. El individuo, el consumidor, el pequeño empresario, el ahorrista dice: no tengo un sope, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que acá te lo representamos con tarjetitas de crédito que vuelan, porque lo cierto es que los bancos hoy por hoy están cobrando hasta 200% anual de tasa de interés por el refinanciamiento de los saldos de tarjeta de crédito. ¿Por qué está de mal humor el Banco Central? Porque les dijo ya en varias oportunidades, hubo reuniones con asociaciones de bancos privados y les dijo: muchachos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en bajar la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de la LELIQ. La agarramos arriba de 60%, hoy la tenemos cerca de 40%. Lo que vemos es que ustedes no acompañan esta baja de la tasa de interés de referencia y deberían hacerlo. Los bancos que responden: sí, bueno, bla, pero después vemos, van, miran para otro lado. Termina la reunión, las tasas no bajan, se hace insoportable para el público en general seguir sosteniendo estas tasas de interés. El Banco Central está muy enojado. Hubo reuniones en las últimas horas y se habla de la posibilidad de una reunión de directorio extraordinaria que no estaba convocada, ni es normal que esto ocurra un día martes, un día miércoles como será mañana, una reunión de directorio del Banco Central para fijar tope a las tasas de interés. Decirle a los bancos: bueno, muchachos, esta tasa que en promedio hoy está cómodamente por arriba del 100%, la queremos abajo de 75%. Queremos que recorte tasa de interés. No lo hacen, no nos están acompañando. Bueno, sacamos una normativa del Banco Central que le pone tope a la tasa de interés y se acabaron las discusiones. Los bancos siempre reacios a las regulaciones, los topes, los controles. Ahí está dada la situación. Por eso, otro de los agentes que acá te contamos con esta gráfica que está de mal humor son los bancos, que le responden al Banco Central y que le dicen como argumento: bueno, che, a ver, pará,
nosotros, entre otras cosas, absorbemos el costo del Ahora 12. Este programa de cuotas que hace que las cuotas sean fijas a lo largo de todos los meses de acá a un año para vos consumidor que vas a comprar algo y decís aprovecho, uso la Hora 12, los bancos dicen quienes se hacen cargo del costo financiero de este programa somos nosotros y de esto no dicen nada y después vienen a querer ponernos tope en la tasa de interés de los créditos. Bueno, así está planteada la discusión, muchos actores de la economía enojados, de mal humor, con mala onda, con críticas cruzadas y acá te lo contamos, te analizamos. Ya mismo de todo esto vamos a estar hablando con Damián Di Pace que conoce en detalle y te lo va a explicar. Dale, ya mismo acá en Hagamos Números, vamos. Se calienta el asfalto y no me deja respirar. El calendario me dice que ya todo va a cambiar. Viene la familia, los amigos, viene Víctor. La costa es el verano que nunca termina. La costa está esperándote. Bueno, ya está, ya te lo presenté, Damián Di Pace con nosotros, que es titular de Focus Market. ¿Sí? Damián sigue de cerca consumo masivo, precios, todo lo que tiene que ver con lo que te importa directamente a vos, que vas y enfrentás una determinada situación económica en lo cotidiano. Pero voy a arrancar con lo que cerré la presentación de recién, el editorial de recién, que son las tasas de interés. Damián, vos seguís de cerca esto también. Contanos qué está pasando con las tasas de interés, los promedios, lo que cobran los bancos, cuál es la realidad. Bueno, mira, justo Agus, yo estaba publicando recién en mi cuenta de Twitter, el Banco Central de la República Argentina todos los meses publica una comparación de tasas. Entonces vos podés meterte... Ya que estamos, pero que te interrumpo. Sí. La cuenta de Twitter que es, así la gente... @dipase4. @dipase con 4. Ahí pueden seguirlo porque tira data importante. Dale. Bueno, ahí publiqué la comparativa de comisiones que cobran los bancos por financiar el mínimo de tarjeta de crédito. Entonces, la realidad que supera en algunas comisiones, algunas tarjetas de créditos, hasta el 238%. Claro, yo hablaba de 200, me quedé corto. Te quedaste corto porque las publicó en febrero. Es la última, se publicó el 2 de febrero la comparativa de comisiones. Ahora, vos tenés comisiones por financiar el mínimo del costo del resumen o comisión por adelantar el uso de plata en la tarjeta de crédito. Las comisiones son altísimas. ¿Qué ve el gobierno? Bueno, en definitiva dice, estamos tratando de generar mayor ingreso sobre los sectores socioeconómicos más bajos y el sistema financiero se está llevando una porción muy importante de esos ingresos porque las deudas que comunica el Banco Central están en lo más alto de mora irregularidad desde el año 2007. O sea, estamos en 4,7% de mora irregularidad por parte de las familias argentinas. El dato más preocupante de los últimos 12 años, te diría. Entonces, la búsqueda por parte del Banco Central es bajo tasa, pero no están bajando la de las tarjetas de crédito. Y la puja que vos dijiste es real. Recordemos que la hora de 12, la tasa es del 20% y el costo financiero total del 25%. Por lo cual, la puja ha estado, bueno, ¿qué hago con este programa si bajo el resto? ¿Dónde yo tengo mi rendimiento, mi ganancia? ¿No? La realidad es que es un gran problema porque le está generando una mochila de plomo. No es solamente tarjeta de crédito, sino también créditos personales de una alta tasa, ¿no? ¿Y crees que el Banco Central se puede poner más flexible? La información que yo manejo off the record, como decimos nosotros, es que mañana el Banco Central estaría regulando, le estaría poniendo tope directamente a los bancos sobre las tasas. ¿Vos crees que puede pasar eso? Sí, yo creo que sí, porque esto es algo que se viene hablando hace tiempo y es algo que estamos hablando de, en algunos casos, no sé cuál va a ser el top, pero en algunos casos son 4 o 5 veces más la tasa de referencia de política monetaria. O sea, es un costo financiero total altísimo el que se cobra por tarjeta de crédito. Y lo que tenés que ver ahí es que muchas familias que se endeudaron con tarjeta de crédito salen a pedir un crédito personal para pagar la tarjeta, por lo cual se hace una mochila de plomo en un contexto donde claramente la pérdida de poder adquisitivo salarial fue muy importante el último año, ¿no? Lorena te quiere preguntar. Sí, me quedé con el 238% del refinanciamiento de las tarjetas de crédito. Digo, para los que están en su casa, cuando se encuentran frente a su home banking de la tarjeta, ¿no? Digo, ¿cómo hacen para saber cuál es la mejor herramienta o qué pueden hacer para financiar de alguna manera sin que esto sea un golpe tan grande al bolsillo? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo sabes exactamente lo que te están cobrando? La realidad que en el mínimo del resumen figura, pero es la letra chica. Y yo lo que siempre digo es, si vos tenés una deuda de tarjeta de crédito, lo primero que tenés que hacer es juntarte con el banco y decirle, bueno, hacemos un plan de pago
y acordemos esta deuda. ¿Por qué? Porque si no, lo que terminás haciendo es pagando, pasando el pago, pagando el pago mínimo de tarjeta, y el resto es a 236% en algunas tarjetas. Es inviable, Lorena, pagar ese costo financiero total. Esto ha generado que muchas familias argentinas entren en una crisis con mora irregularidad, con impago. No pueden pagar tarjeta de crédito. De hecho, los jubilados, en muchos casos, el 70% de jubilados y pensionados que ahora están cobrando un puchito más, están endeudados también con tarjeta de crédito, ¿no? Damián, ¿qué está pasando vos que lo seguís tan de cerca con los precios? Está el programa de precios cuidados. Ayer se anunció esta incorporación de 59, si no me equivoco, productos sobre los supermercados mayoristas, pero vimos el dato de inflación que lo mostramos acá la semana pasada, el oficial del INDEC del mes de enero, donde todo el mundo miró el 2,3%, bajó la inflación, pero el rubro alimentos fue 4,7%, más del doble. ¿Qué pasa con ese sector tan sensible que es la góndola? Vamos al supermercado, al almacén, ¿siguen con una dinámica tan fuerte? ¿Vos estás viendo eso? A ver, tenemos parte de herencia de la herencia. O sea, nosotros, Alberto Fernández heredó el programa de quita IVA y lo reincorporó en el mes de enero por una situación de fiscal. Ese programa de reincorporación del IVA en los 13 productos de canasta básica generó aumentos de entre el 7 y 18%, que es lo que nosotros medimos en forma privada. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tenés ahí? Y muchos decían, bueno, la inflación dio muy baja, esto no puede ser, para mi bolsillo no fue esa la inflación. En realidad sí fue la inflación, porque el ponderador, o el índice de precios al consumidor, vos tenés que servicios es 63,4% del indicador. ¿Y qué pasa con servicios? Están congelados. Hoy tuvimos un dato elocuente en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que se está negociando? Bueno, justamente ver cómo se liberan tarifas a partir del segundo semestre. Fue un dato importante también del mercado en relación a esa negociación. Por lo cual, de alguna manera también AUS está generando, que ya ha pasado el revisionismo histórico de la economía argentina, está generando sembras, congelamiento y cosechás inflación futura. Eso es inevitable. Y el ponderador te va a jugar en contra en el segundo semestre. ¿Qué pasa con los precios mayoristas? Los precios mayoristas siempre evolucionaron por encima de los minoristas. Y con este acuerdo con el canal mayorista lo que se intenta es que justamente cuando va a reponer el minorista, almacenes, despensas, kioscos, autoservicio nacional, autoservicio oriental, no encuentre fuertes aumentos, por lo menos en productos de la canasta básica. Eso es lo que gusta al gobierno. Yo creo que no debería el gobierno, conformarse con un programa de precios cuidados. Claramente me parece que Guzmán sabe que la política monetaria, la política fiscal, la presión tributaria y otros factores que influyen sobre la inflación, que hoy no los está pudiendo abordar por el tema de negociar la deuda, pero en algún momento lo va a tener que abordar. Es importante generar expectativas. Esto genera, yo siempre digo, cuidar precios es como ir al masajista cuando te duele la rodilla, genera una calma. Sí. Pero la realidad es que en algún momento te podés fracturar la rodilla y hay que operarla porque tuviste ligamento cruzado. La inflación en Argentina es ligamento cruzado. Desde el año 2007 nosotros venimos teniendo una aceleración inflacionaria que de una forma o de otra no la pudimos bajar, ¿no? Me quedo con esa frase, la inflación en Argentina es ligamento cruzado. Sí. Gustavo, quería preguntar. Damián, vos escribiste un artículo que dice cuidado con precios cuidados, ¿sí? Cuando vos te referís a cuidado con precios cuidados, dos preguntas. ¿Qué considerás positivo de precios cuidados y qué considerás que es insuficiente de esta política implementada? Bueno, ¿por qué digo cuidado con precios cuidados? Bueno, primero porque me parece que es una canasta reducida de productos, es real eso, y por fuera de ese programa de precios cuidados hay otros precios que siguen evolucionando. Es decir, la inflación es el aumento general de precios, no solamente de los precios que conforman esa canasta. Por eso digo, cuidado que la inflación no se remite solamente a esos precios, por encima de ese bolsillo hay otro bolsillo que sigue aumentando. ¿Y qué digo? ¿Por qué digo cuidado? Porque lo mismo que le decía Agustín, no nos tenemos que conformar con precios cuidados, tenemos que ver cómo vamos desacelerando la inflación. Ojo que el gobierno en ese sentido está siendo muy cauto. Fíjate que no paga la F20 justamente para no inyectar más plata en el mercado. Fíjate que de alguna manera genera que el aumento de la jubilación no desborde las posibilidades del fisco respecto de inyectar plata en la economía, y tampoco quiere cláusula gatillo respecto de las variaciones salariales. De alguna manera
al menos en este primer semestre del año, antes de la negociación de la deuda, está siendo cauto respecto de evitar una aceleración inflacionaria. Lo dijo el propio presidente, que los periodistas no sean cínicos porque de alguna manera quieren desaceleración inflacionaria, pero quieren que tomemos medidas que impliquen mayor inyección de dinero en el mercado cuando la demanda no crece, ¿no? Claro, y ahora hablando de la demanda, una apuesta del gobierno es, bueno, fortalecer el mercado interno haciendo crecer el consumo. Hablabas de tasa de interés, hablabas de precios. Esta otra variable, el consumo, que también seguís de cerca, sé que ahí ustedes de Focus Market siguen esto también, el consumo masivo sobre todo. ¿Empieza a revertirse? ¿Hay algún indicador que te diga vamos a recuperar el consumo? Porque viene golpeado hace ya los últimos 2 años, si no me equivoco. ¿Hay algo que te haga ver que empieza a revertirse o seguimos en una situación complicada con el consumo? Desacelera, Agustín, o sea, las ventas minoristas de acuerdo a la CAME cayeron 3,2%, cuando ves en el canal mayorista estás en el orden de caída del 4,5%, hipermercados 6%, formato más pequeño de hasta 500 metros cuadrados venís con caída del 9%, desacelera levemente la caída. O sea, venías con caídas más grandes y ahora sigue cayendo, pero un poco menos. Un poquito menos. Ahora, tengamos en cuenta que el consumo privado es familias y empresas. Por parte de las empresas no hay un consumo de insumos, materias primas. ¿Por qué? Por lo que están intentando es liquidar el stock disponible. Recordemos, la capacidad instalada está muy baja y hay todavía mucho stock disponible por parte del sector industrial, sobre todo en el sector de alimentos. Por parte de familia, ahí tenés hogares con fuerte endeudamiento y hogares que todavía no pudieron recuperar el poder adquisitivo. Ni siquiera los jubilados, sí, a partir del mes de marzo, con estas medidas 1,3 más el 4% que lo que puede llegar a dar el retorno de IVA en tarjeta, va a estimular un poquito el circulante para esos bolsillos, que va eso claramente va directamente a consumo. Me parece que vamos a tener un año de desaceleración del consumo, pero yo no veo una actividad que rebote rápidamente. Ajá. Damián, para ir cerrando, el que nos mira y dice, bueno, a ver, quiero una recomendación para cuidar mi bolsillo, que me rinda más, ¿tiene que ir a buscar precios cuidados o ustedes que relevan mucho, hay algunos precios de productos en algunas cadenas que estén por debajo del programa de precios cuidados? Siempre el programa de precios cuidados, y sobre todo en el mes de enero, encuentra precios de mercado que a veces son más económicos de precios cuidados. Cuento mi experiencia ayer. Kilo de yerba, precios cuidados, 210 pesos. Autoservicio chino, 180. O sea, hay que revisar precios. No hay que Hoy te sumo una. Hoy en un kiosco me quisieron, porque no lo pagué, medio kilo de yerba, 180 pesos. Claro. Por eso, hay que revisar precios. La dispersión de precios es muy grande y sobre todo en momentos de aceleración inflacionaria sobre alimentos. Muchas veces me dicen, ¿cuál es una compra inteligente? Una compra inteligente es generalmente reponer en comercio minorista tradicional, frutería, verdulería, carnicería, granja, todo lo fresco, ir hacia ese canal, aprovechar las promociones de las grandes cadenas de fin de semana, estoquearse algo en el mayorista, y en el autoservicio chino tenés liderazgo en costo, tenés baja marca, tiendas de descuento con esa tarjeta de fidelización. Nosotros hicimos un informe una vez, decir, bueno, ¿cuánto ahorraríamos si en momentos de tanta dispersión de precio en el mercado compramos en esas 5 formas comerciales? Aproximadamente entre el 30 y 35%, eso sería una compra inteligente. Hay una cuestión, es el costo del tiempo. Claramente uno tenemos que dedicarle más tiempo, desgraciadamente, a tratar de, generando gasto, un poquito de porción de ahorro. Bueno, ahí está el análisis, las recomendaciones, completito hoy la participación de Damián Dipache. Gracias, Damián, por haber estado acá esta noche con nosotros. Un placer, Agus, gracias por invitarme. Seguimos con Lorena, que nos va a terminar de contar este proyecto de ley, esta idea de un nunca más para la deuda. Bueno, así lo ha titulado el autor de este proyecto de ley. Acá lo están viendo. Este es el proyecto de ley, ha sido presentado en el Senado de la Nación. Su autor es el senador Adolfo Rodríguez A. Después vamos a volver a esa misma placa que teníamos recién para mostrar un detalle de este proyecto de nunca más al endeudamiento. ¿En qué consiste y qué va a ocurrir de acuerdo a este proyecto de ley si es que efectivamente se logra aprobar? Vamos a ver, ahí estamos viendo la deuda, las bolsitas de dinero. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que tanto el presidente de la Nación como empresas públicas puedan tomar deuda interna o deuda externa. ¿Cómo podrían hacer para efectivamente llevar adelante la obtención de deuda? ¿Para qué casos? Solamente para refinanciar, reperfilar, y vuelve a aparecer la palabrita que vos mencionabas recién y que se ha puesto tan de moda, o renegociar deuda pública. Pero ¿cuál es la condición? Tiene que haber autorización del Congreso
con los 2/3 de los integrantes de las cámaras, lo cual de alguna manera está dificultando las cuestiones cuando se trata de endeudarse nuevamente, y solo para esos casos. ¿Qué va a pasar o qué podría pasar con este proyecto que tiene una gran cantidad de senadores que lo han acompañado, entre otros, por ejemplo, Alfredo Luenzo, algunos independientes también, y está acompañando también parte del oficialismo y, ¿por qué no, parte de la oposición? Ahora te lo voy a contar. El proyecto prevé, fíjate esto qué interesante, inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión de 8 meses a 3 años a los que violen estas reglas. Está imponiendo sanciones para los que violen estas reglas. Vos me dirás, bueno, 8 meses a 3 años es escarcelable. Tiene la intención de alguna manera hacer que repiensen si van a llevar adelante incluso por encima de esta ley algún tipo de accionar referido a la deuda. Se trataría después del acuerdo con los bonistas, es decir, después del refinanciamiento de la deuda y después de lo que ocurra respecto de esto, se trataría este proyecto de ley. Mirá, uno de los apoyos es el de Máximo Kirchner, con quien Adolfo Rodríguez Sá, cuando iba a presentar este proyecto, se reunió para pedirle que también este proyecto tuviera ese apoyo del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Te decía, varios de los que acompañan su bancada, pero por supuesto varios de otros partidos políticos lo están apoyando. Y fíjate lo que dice este proyecto de ley. Se titula Nunca más al endeudamiento. Este es el proyecto oficial firmado por Adolfo Rodríguez Sá. El último párrafo, donde presenta los fundamentos, dice: buscando evitar nuevos ciclos de endeudamiento, ajustes y pobreza para cumplir con la responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población, para así alcanzar una verdadera independencia económica, ejerciendo nuestra soberanía política sin sacrificar la justicia social, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Un discurso que se parece mucho a gran parte de lo que venimos escuchando del Gobierno Nacional, incluso del propio presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, gran discusión que vamos a seguir muy de cerca acá. Incluso mañana vamos a estar abordando en detalle también este tema que tiene que ver con la idea de un nunca más para la deuda y también con qué hacer con esta deuda que el gobierno quiere reestructurar y que hay posiciones más radicalizadas que hablan de no reconocer gran parte de este endeudamiento. Bueno, todo eso vamos a seguir de cerca acá en el programa. Pero ahora, en el día de hoy, se conocieron muchas noticias en el ámbito de lo judicial. Una que tiene que ver, y nos adelantaba hace un rato Néstor, una noticia muy importante que nos trae Néstor Espósito, que tiene que ver con una decisión sobre un represor, sobre represores. Pero también hoy hubo liberaciones de sindicalistas, Caballo Suárez, Pata Medina. Contame qué está pasando con estas cosas y con la justicia, Néstor. Vamos a poner en contexto, Agustín, qué es lo que pasó en el día de hoy, porque por un lado un tribunal oral federal de La Plata concedió la prisión domiciliaria para el sindicalista de la UOCRA de La Plata, el Pata Medina. Se va a ir mañana a la mañana a su casa con una tobillera electrónica después de haber estado 2 años y pico preso, acusado de múltiples delitos, entre ellos una asociación ilícita, extorsión y demás. No tiene una condena firme todavía y en el contexto de la nueva visión que tiene el Poder Judicial sobre las preventivas, se va a ir a su casa preso pero con una tobillera. Hoy además alguien que ya estaba en domiciliaria, Omar el Caballo Suárez, sindicalista de los obreros marítimos del SOMU, fue autorizado para cumplir esa prisión domiciliaria en su casa de Monte Caseros, en Corrientes. Pero ¿cómo es posible? Si él tiene una causa acá, bueno, le van a permitir irse y va a tener que viajar cada vez que tenga que venir a firmar aquí. A ellos dos le dieron este beneficio. Este beneficio es para todos y aquí viene lo que no leíste hasta ahora. Aprovechando esta nueva onda, hubo un ex represor muy conocido porque intentó reciclarse en democracia que pidió la prisión domiciliaria. Se trata de Raúl Guglielminetti. Guglielminetti está condenado, tiene condenas a prisión perpetua, a 20 años de prisión, múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Él intentó, de alguna manera consiguió reciclarse y llegó a ser incluso custodio del primer presidente constitucional después del regreso a la democracia, de Raúl Alfonsín. Cuando se descubrió toda su historia, fue juzgado y el final de las leyes de impunidad permitió sus condenas.
tiene 78 años y en este fallo que estamos viendo, él dijo, a través de sus defensores, con 78 años no hace falta que demuestre más nada, estar en prisión a esta edad me genera un perjuicio en la salud. La Cámara Federal de Casación le dijo, vea señor, esto no es así. La Argentina asumió un compromiso internacional y usted está acusado por delitos de lesa humanidad, que incluyen, entre otros, la desaparición forzada de personas. Mientras la persona no aparezca o se sepa qué fue lo que hicieron, concretamente usted sigue cometiendo el delito. En consecuencia, persisten los riesgos procesales y usted debe seguir detenido porque en libertad representa un peligro. No es para todos la nueva onda de las excarcelaciones. Bueno, por suerte no es para todos la nueva onda de las excarcelaciones y como decía nuestro graf, Guglielminetti sigue adentro. Gustavo, contame ahora qué es lo que ocurre cuando el ajuste mata. Cuando el ajuste mata, y a ver si podemos ver esta imagen, y nos referimos al Rabino Bergman. A ver, me corro acá un cachito. El Rabino Bergman, ¿qué es lo que hizo? Devolvió 38 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial, un crédito blando, una tasa muy baja, destinados a hacer pozos de agua para los wichis. Lo devolvió realmente dentro de un programa que se denomina Bosques Nativos y Comunidad. Si podemos ir a la próxima imagen, y acá nos está mostrando, Agustín, vos que hablás tanto de deuda, el endeudamiento sin lógica. Y tenemos dos imágenes. Acá, endeudamiento y fuga de capitales. El otro, un crédito blando del Banco Mundial, que por hacer ajuste el Rabino Bergman dijo que no, y era una tasa bajísima. ¿Y cuáles son las consecuencias? 8 niños wichis que murieron, 160 que están internados, 300 niños con baja de peso, y estas son las consecuencias. Gente marginada, el desmonte, un tema fundamental. Cuando creció la soja, se generó desmonte, cambió el hábitat, cambió también los cultivos y por otro lado el agua, la contaminación del agua por todos los productos que se arrojan para este tipo de desmonte. Realmente, cuando el endeudamiento mata, lo tuvo como protagonista al Rabino Bergman. El endeudamiento mata, el ajuste mata, por eso muchas veces te explicamos acá cuestiones que parecen alejadas, que parecen más macro, que parece que están ahí arriba, que qué tienen que ver conmigo, pero tienen un vínculo directo. Entonces, cuando te hablamos de carga de deuda, de vencimientos, de que si se puede pagar o no, de que si se hace ajuste o se hace política expansiva, tiene impacto y te cambia el día a día de tu vida, de lo cotidiano, y las consecuencias más terribles de todo esto son, entre otras, la que nos acaba de contar Gustavo recién. El ajuste mata, el endeudamiento mata, y todo esto tiene consecuencias muy fuertes sobre todos nosotros. Bueno, acá nos vamos a estar despidiendo ya en el día de hoy, pero no sin antes agradecer a los amigos. Nosotros, yo te voy a contar, mirá, ahí tenemos la pizzería El Globito. Yo te cuento, nosotros, una vez por semana más o menos, porque vos decís, ¿cómo sale este programa tan bien, esta genialidad al aire, que todas las noches me encuentro en la pantalla de Crónica? Bueno, una vez por semana nos juntamos, nos reunimos, hacemos reuniones con todo el equipo y el equipo de producción y decimos, ¿a dónde vamos? A Pizzería El Globito, a Pizzería El Globito, que es la mejor pizza de Buenos Aires, de la Argentina, de la región. Bueno, así que un saludo para los muchachos de Pizzería El Globito, donde seguramente en muy poco tiempo nos vamos a estar volviendo a ver. Y ahora sí, lo dejamos con la continuidad informativa de esta noche en Crónica. Claudio, Mauricio y nosotros, como siempre, mañana a las 9, acá en Economía, acá en Hagamos Números por Crónica HD. Chao.